Que desde el inicio, desde que se está firmando lo que se va a hacer, se tenga muy claro que la dirección, en este caso ustedes, entienden cuál es el alcance que va a tener la auditoría. El objetivo dice, el objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar mediante A, la determinación de si ocurren las condiciones previas a una auditoría y la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas? ¿Cuáles son las condiciones previas que se deben acordar ahí? Por supuesto que si ustedes van a contratar una auditoría, tienen que ser conscientes de que tienen que tener los estados financieros y que los estados financieros estén de acuerdo con la NIF, ¿verdad? No, ustedes no podrían contratar una auditoría si saben que no hay un cumplimiento de la NIF. A final de cuentas, si el auditor independiente lo que va a hacer es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, si ustedes no tienen esa certeza, entonces ¿para qué van a contratar a un auditor, verdad? Entonces tienen que tener claro de que están cumpliendo con el marco que debe cumplir. Y en esa carta se deja por escrito esa claridad, que ustedes tienen claro cuál es el alcance y cuál es el cumplimiento que ustedes deben tener como dirección. ¿Cuáles son las condiciones previas a la auditoría? Y lo cual también tiene que quedar en esta carga de encargo. Determinará si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros es aceptable y obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera, el control interno y la necesidad de proporcionar al auditor acceso a toda la información de la que tenga conocimiento, información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección y acceso ilimitado a las personas de la entidad. Entonces, vea que ustedes como directores, si el auditor les pide estos puntos, obviamente que tienen que tener, como les dije, que es acorde, que está seguro que sus estados financieros están cumpliendo con el marco normativo, que puede ser el NIF o una determinación de una entidad regulada. Ustedes son los responsables del control interno y que tiene que proporcionarle, perdón, al auditor el acceso sin restricciones. Ahorita más adelante vamos a ver qué pasa si ustedes en algún caso podrían restringirle. Por ejemplo, ¿qué me he topado yo en la práctica o en la vida real? Me he topado la situación de que hay ciertos salarios que son salarios confidenciales, que son salarios de la alta gerencia, y que tal vez la compañía no ve eh, digamos que no ve bien que un asistente sepa los salarios que ganan los directores, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la carta, lo que dicen es que eso va a estar solo para revisión del socio del compromiso, del gerente o dependiendo qué tan confidencial sea. Eso no representa una limitación, porque al final de cuentas, sí le va a proporcionar la información al auditor, solo que eh, está condicionada a que lo vea una persona de la auditoría en específico, que es la de más alto rango, ¿verdad? Entonces, esto no se puede tomar como una limitación, porque no es que se está negando que dar la información, sino que la información solo puede ser conocida por el socio o el gerente del compromiso. Entonces, eh, hasta aquí les pregunto, ¿está claro qué es una carta de encargo y más o menos cuál es el objetivo? O más bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta donde vamos hablando de la carta de encargo? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. El día de mañana, si tienen que hacer una carta de encargo, saben cómo redactarla y más o menos qué puntos deberían incluirse y cuáles no. ¿Ok? Al final de esta niña van a ver que hay un ejemplo de esa carta, un posible ejemplo. Y al final de cuentas, lo de la niña, lo que a mí me interesa es como revisar aquellos puntos que hacen falta como un comentario adicional, ¿verdad? El resto de la niña ustedes la pueden leer, pero lo importante es que yo puntualice en aquellas cosas que también hace falta como hacer un énfasis.
Vean este, dice, si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance de trabajo del auditor, de tal forma que el auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Entonces, vean que la carta de encargo o la carta de contratación se tiene que dar antes de la auditoría. Y parte o el proceso previo que tiene que hacer es que si el auditor ve que hay alguna condición por la cual él no debería prestar el servicio, debe denegarlo, ¿verdad? No es simplemente, digamos que la reunión previa no es, o esta reunión en la carta de representación, por eso es que tiene que darse antes de iniciar formalmente la auditoría, porque el auditor debe conocer qué condiciones están alrededor de la auditoría y de acuerdo a esas reuniones previas, saber si puede contactar o si puede contratarse la auditoría o no. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Normalmente lo que se hace es que el auditor pide a la administración los estados financieros, pues para entender cuál es el giro de la compañía y cuáles pueden ser los riesgos asociados a los estados financieros. Y también mantiene una reunión con la administración para conocer qué controles tiene la administración, ¿verdad? Poder percibir un poco el control de la administración y ver si hay riesgos adicionales o no. Una vez que hace ese estudio es cuando acepta o no que va a llevar la auditoría. Si ambas partes están de acuerdo, entonces cuando se redacta la carta y se firma. No se puede iniciar la auditoría si no se tiene la carta firmada. ¿Ok? Que eso es muy importante. Aquí dice un poco cuáles son lo que debe llevar una carta, que como le digo, más abajo hay un ejemplo, pero dice que debe incluir el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, ¿verdad? Que básicamente el objetivo es emitir una opinión. Normalmente las opiniones se hacen para ver si están cumpliendo de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, pero podría ser que hay otros marcos, otros cumplimientos. Por ejemplo, los informes que se emiten para entidades reguladas por la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, hay algunas ciertas normas que son propias de la SUGEF que no aplican, que no requieren el cumplimiento de NIF. Entonces eso se dice en la carta, ¿verdad? Que debe cumplir con el marco, de acuerdo con el marco emitido por la SUGEF. Tiene que decir las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección y como decía antes, que la dirección tenga muy claro cuáles son sus responsabilidades. La identificación del marco de información financiera aplicable es lo que les estaba mencionando ahorita, que si son NIF o que si tienen algún otro complemento diferente a NIF, como podría ser algún requerimiento regulatorio específico. ¿Cuáles son los marcos más conocidos, verdad? Estos marcos de información financiera puede ser la NIF, que son las normas internacionales de información financiera, están la US GAAP, que son las normas de Estados Unidos, las normas contables eh, aceptadas en los Estados Unidos, que también son válidas. Hay unas normas mexicanas y también, como les decía, hay normas regulatorias. Entonces, tiene que quedar muy claro sobre qué marco es que se va a emitir la opinión. ¿Qué es una auditoría recurrente? Una auditoría recurrente es una auditoría que se hizo, que se hace más de un año. Obviamente no es lo mismo hacer una auditoría inicial que una auditoría que ya se ha hecho años anteriores. ¿Por qué? Porque cuando hay una auditoría recurrente, ya las condiciones están pactadas, uno ya conoce el cliente, en su caso ya han tratado con el auditor, entonces como que ambas partes conocen la parte que se dio. Aquí se pueden dar dos situaciones. Una, que ustedes como directores contraten una auditoría por 1 o más años. Si las contratan por más años, se puede hacer una carta de encargo por todos los años. Digamos, ustedes hacen la carta de encargo donde dicen que ustedes van a requerir que realicen una auditoría del año 2021, 2022 y 2023, ¿verdad? Entonces, no tendrían que hacer una carta de encargo para los 3 periodos, sino que hacen una sola. Pero
al inicio del año siguiente deberían ver que no haya ninguna condición que haya cambiado de manera significativa que requieran hacer una carta de encargo nueva o que tengan que hacer alguna modificación. Por ejemplo, ¿qué cambio importante se podría dar? Algún tema de regulatorio o de la misma normativa que afecte significativamente a la empresa y por lo tanto significativamente al alcance. ¿Cuál podría ser una normativa? Bueno, que haya un cambio en una norma contable específica o que surja alguna norma nueva y que por lo tanto tenga que cambiar el alcance de la auditoría. Entonces, en ese caso, a pesar de que se usó una carta de encargo por 3 años, debería hacerse una nueva carta de encargo para que quede muy claro cuál es el nuevo alcance de la auditoría. ¿Qué pasa con la modificación, la aceptación de una modificación de los términos? Dice, el auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable. Si antes de finalizar el encargo de auditoría se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, el auditor determinará si existe una justificación razonable para ello. Si se cambian los términos del encargo de auditoría, el auditor y la dirección acordarán y harán constar los nuevos términos del encargo en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo de auditoría original, el auditor procederá del siguiente modo. Renunciará al encargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten y determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de informar de las circunstancias a otras partes. Entonces, ¿qué quiere decir desde el punto de vista de ustedes como directores? Bueno, si ustedes en caso de que por cualquier circunstancia, ustedes necesiten cambiar el alcance de la auditoría, fuese cual fuera, y el auditor no está de acuerdo, él puede renunciar al encargo de auditoría si no hay una norma que no se lo permita. Igual, ¿qué pasa con las entidades que son auditadas por la SUGEF? Dice que el auditor deja la auditoría, tiene que enviar una carta a la SUGEF diciendo por qué hizo abandono de ese. Yo te explicaría que la dirección, las razones de la dirección para remover la auditoría. Entonces, desde el punto de vista de ustedes como directores, bueno, ustedes el día de mañana contratan una auditoría y por las razones que sean, obviamente razones justificadas, no quieren que esa auditoría continúe, ustedes pueden remover la auditoría. Simplemente tiene que quedar una carta donde se especifique el por qué se dio la remoción de esa auditoría. Pregunto, ¿hasta aquí hay consultas? Vamos a ver, la SUGEF, si se hace eh, una auditoría para la SUGEF es porque la entidad la está contratando. Las entidades reguladas por la SUGEF son bancos y cooperativas. Entonces, al final de cuentas, quien debe contratar la auditoría es la entidad, ¿verdad? En este caso, el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional, ¿verdad? Ellos tienen que contratarla, pero el cumplimiento de ellos es remitirle en una fecha específica los informes a la SUGEF, ¿verdad? Entonces, quien toma la decisión de la contratación o no es el banco, ¿verdad? Pero el informe tiene que hacerse llegar en una fecha específica a la SUGEF. Me dice cuando hace cualquier auditoría. Esta carta que estamos hablando, ajá, no, 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 no. No, tal vez yo utilizo la SUGEF porque la SUGEF es la SUGEF tiene ciertas condiciones propias, pero no, no, no. La SUGEF solo regula a las entidades bancarias y cooperativas, solamente. De hecho, se llama Superintendencia General de Entidades Financieras, entonces solo regula entidades financieras. Pero obviamente, si lo que estamos hablando es de Metalco, de Procter Gamble, si estamos hablando, ahí nada tiene que ver la SUGEF porque no es una entidad financiera. No sé si le queda claro, Pedro.
La SUGEF solo regula bancos y entidades financieras. El ejemplo que yo hago de la SUGEF es solo para decir que por ser que el marco normativo es la NIF, pero tiene ciertas salvedades, ciertas regulaciones que hace la SUGEF. Entonces, las entidades que están reguladas por la SUGEF tienen que ir acorde con esas ciertas diferencias que tienen con respecto a NIF. Que las entidades bancarias sí aplican NIF, pero con ciertos cambios. Esos ciertos cambios, el auditor tiene que verlo con el marco definido por la SUGEF, solamente para las entidades financieras. Para los demás aplican las NIF completas, ¿verdad? O en el caso de las, de las MIPIM, están las normas para pymes específicamente. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta, pero es de algo que ya dijo. Es que no me quedó No del hay, todo claro. no hay Era, problema, dígame. era lo de la auditoría recurrente. Esa es entonces una que ya digamos, como que ya se había hecho otra, algo así. Una auditoría recurrente es una auditoría que el mismo auditor realice la auditoría de la compañía y que ya la ha hecho en años anteriores. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una empresa y usted contrata al auditor por primera vez, pues obviamente es una auditoría inicial, ¿verdad? Puede ser usted como directora, puede decidir, de acuerdo, si quedó a satisfacción con la auditoría que le hizo el auditor externo, lo puede contratar para el otro año o puede decir, no, esta firma tiene deficiencias, no me convence, voy a contratar otra. Si contrata otra, pues obviamente volvería a ser una auditoría inicial. Pero si contrata el mismo auditor del año pasado, sería una auditoría recurrente. ¿Por qué? Porque es el mismo auditor que le auditó años anteriores. Y como le digo, usted puede contratar un auditor este año y este año de nuevo volverlo a contratar o de una vez definir que usted va a contratar el auditor por 3 años, ¿verdad? Entonces ahí sería recurrente porque le va a auditar el 21, el 22 y el 23 seguido. Recurrente significa que ya le ha hecho auditorías anteriores consecutivas. Ah, ok, perfecto, profe. Y ese auditor, digamos, hay como un tiempo máximo que podría ser contratado, como unos años máximos, digamos, o no Correcto, existe algo así. correcto. Sí, de hecho las entidades financieras dan un plazo específico y las mismas normas dicen que no es prudente, que las mismas normas te exigen que hayan algunos cambios. Algunos piden tajantemente que sea como máximo 5 años, ¿verdad? Otras normas dicen que, inclusive las normas de su jefe, lo que dicen también es que puede ser 5 años, pero puede ser más de 5 años, pero usted tiene que demostrarle que se cambió el equipo de auditoría. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Que no se cree una dependencia, porque si usted audita una compañía un año y otro, se puede generar primero que el auditor tenga una confianza excesiva de que ya está hizo la auditoría, entonces el primer año llegue a revisar todo muy detalladamente, pero se va confiando de que ya lo conoce y va bajando su nivel de revisión. Y lo otro es que también puede generar una relación más allá de amistad con el cliente, donde ya hay mucha confianza, entonces también empieza a bajar el nivel de la revisión. Entonces, lo ideal es que usted cambie de firma de auditora o que dentro de la firma auditora cambien el equipo y manden un equipo nuevo. Listo, profe, muchas gracias. Con Profe, mucho gusto. ¿Sí? una consulta ahí en el punto 15 que antes mostró. Es que no me quedó muy claro a qué se refiere. El punto 15. Este Ajá. dice, si antes de finalizar el encargo de auditoría se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, el auditor determinará si existe una justificación razonable para ello. Entonces, esto lo que significa es que podría ser que ustedes como directores contraten una auditoría completa, ¿verdad? Que sería ver el cumplimiento de la NIF, ¿ok? Y después, por X razón, usted diga, no, yo solamente quiero que verifique si mi cuenta de activo fijo, ¿verdad? Si mi cuenta de activo fijo está cumpliendo con, con las normas NIF. O yo solamente quiero verificar si mi balance de situación está cumpliendo y no quiero ver resultados, no me interesa. Lo que quiere decir es que también se pueden contratar auditorías para ciertos aspectos, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que a una compañía
o a un banco que le está prestando a una compañía le interese mucho que se le dé una opinión externa sobre las cuentas por cobrar, sobre la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces podría ser que usted contrató una auditoría completa y después el banco le diga, no, la verdad es que a mí lo que me interesa es que me dé que un auditor independiente me dé una opinión sobre la razonabilidad de sus cuentas por cobrar nada más. Entonces usted le diga al auditor, mire, yo ocupo ya no ocupo la auditoría completa, lo que ocupo es solamente que me audite las cuentas por cobrar. Entonces, el auditor tiene que dejar justificado eso, ¿verdad? Que efectivamente el cambio se dio porque primero el interés suyo era ver todos los estados financieros, pero ahora, como el banco se le requiere solo las cuentas por cobrar, usted está interesado solo en cuentas por cobrar. Entonces, primero, que eso tiene que quedar muy claro, que no es, por ejemplo, el auditor tiene que asegurarse que no fue que usted cometió algún fraude en alguna otra cuenta, entonces ya prefiero mejor esconderme, no se lo voy a mostrar al auditor, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que quedar muy claro y, por supuesto, tiene que hacer una nueva carta de encargo, ¿verdad? Porque es un alcance menor y probablemente van a ser honorarios menores. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Profe, Sí, tal vez nada más ahí para agregarle, hay algo que se llama una auditoría de términos convenidos. Y términos convenidos es que usted le dice al auditor qué es lo que específicamente quiere que le revise, ¿verdad? Entonces ahí el auditor no emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros como un todo, sino que emite una opinión sobre las cuentas específicas que usted le piden que revisar. ¿Sí? no, era eso, Ari- digamos que si yo solamente lo contrato específicamente para eso, digamos que no haya como una cita previa para una auditoría total, sino que yo específicamente lo contrate para eso, ahí no cabría como la duda, ¿verdad? De que haya algún fraude o sí. no, porque puede ser como en el caso que le digo, que un banco me prestó a mí, un banco, yo le debo un monto importante y y el banco quiere tener una seguridad de un auditor independiente de que las cuentas por cobrar están bien, de que las cuentas por cobrar son recuperables. Entonces usted contrata a un auditor y le dice, yo quiero que me audites las cuentas por cobrar. Entonces, lo primero es que en la carta de encargo tiene que quedar muy claro que lo que se va a contratar es una revisión de las cuentas por cobrar específica. Y aún más claro debe quedar en el informe que va a emitir el auditor de qué es lo que se está revisando, ¿verdad? Que un procedimiento de procedimientos acordados y no es una auditoría como tal, ¿verdad? Entonces eso sí tiene que quedar muy claro en, en el informe que emite el auditor, donde dice, esto no es una auditoría, sino que es un procedimiento convenido donde lo que vamos a revisar es cuentas por cobrar nada más. Y se da mucho, de hecho se da mucho para cuentas por cobrar y para inventarios, ¿verdad? También se puede contratar para que se haga una auditoría sobre los inventarios. Ahí sí, sí queda claro y continuamos. Sí, Ok, quedó claro, muchas gracias. gusto. Profe, normalmente, ¿qué tipo de empresas, digamos, empresas financieras como los bancos son quienes piden así como específicamente de una cuenta? Eh, Realmente, normalmente son los bancos, ¿verdad? Cuando tienen, ¿por qué? Porque les interesa mucho la recuperabilidad de las cuentas por cobrar de una empresa. Podría ser, por ejemplo, también empresas que tienen inventarios en otras compañías que los tienen en consignación, entonces que les interesa que le hagan, hagan una revisión sobre los inventarios en consignación. Este, em, o auditorías, por ejemplo, ya un caso más extremo, por ejemplo, compañías que venden servicios ambientales. O sea, aquí en Costa Rica se da esa opción. Digamos, una compañía puede tener un terreno y tiene el terreno desocupado, entonces puede vender servicios ambientales que básicamente consiste en mantener su propiedad con bosque, ¿verdad? Y tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces también quien los financia son entes no gubernamentales, entonces también podrían pedir como requisito de que usted haya auditar efectivamente que se está cumpliendo con eso, de que la propiedad está con los bosques y que se están cumpliendo las condiciones solicitadas por la entidad no gubernamental. Entonces básicamente los que yo he podido ver, bancos, entidades no gubernamentales, una empresa que tiene activos en otra empresa y que quiere la revisión de un activo en específico.
Ok, pero gracias. Con gusto. Ok. Otro párrafo que es importante es este, dice, determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera. Los factores relevantes para el auditor determinen si el marco de información financiera aplicado para la preparación de los estados financieros es aceptable, incluye entre otros, la naturaleza de la entidad, por ejemplo, si se trata de una empresa mercantil, de una entidad del sector público o una organización sin ánimos de lucro. El objetivo de los estados financieros, por ejemplo, si se preparan para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios o la necesidad de información financiera de usuarios específicos. La naturaleza de los estados financieros, por ejemplo, si los estados financieros son en su conjunto un completo de estados financieros o si se trata solo de un estado financiero y las disposiciones legales o reglamentarias prescriben el marco de información financiera aplicable. Entonces, esto es básicamente lo que estábamos hablando, eso de si la contratación va a incluir, por ejemplo, ustedes deberían ver si por ejemplo, es una auditoría de un banco, de lo razonable es que se pida el marco normativo, que son las NIF, más esas diferencias que les dije que requiere la SUGEF, ¿verdad? Entonces, no podría ser que me pidan otra cosa, sino que tiene que cumplir con lo requerido por SUGEF. Entonces, lo que dice es de que el auditor tiene que ver que sea congruente lo que se está pidiendo con respecto al giro de negocio de la compañía. Y que, por supuesto, tiene que tener muy claro cuál es el alcance específico, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance de esa normativa? Este es lo que se estaba hablando antes de los marcos generales. Este párrafo 8 lo que nos dice cuáles son los marcos más comunes, que son las normas internacionales de información financiera, que son promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que también son promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y que también están los principios contables promulgados por organismos emisores de normas autorizados o reconocidos en una determinada jurisdicción. En este caso, los principios contables, ahí les voy a comentar algo que también se los había comentado a los que llevaron conmigo contabilidad intermedia. Antes, la mayoría de países tenían contabilidades, se llamaban así, principios contables generalmente aceptados, ¿verdad? Y algunos países los tenían como propios, digamos, había principios generales, principios generales de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica, o aceptados en México, o aceptados en Colombia. Entonces, resulta ser que cuando se iban a hacer unos estados financieros consolidados, es decir, una empresa que estaba en varios países, de ahí se les hacía muy complicado, porque en cada país habían normas contables diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que la NIF lo que vinieron a hacer es como vinieron a uniformar eso, ¿verdad? Entonces, ya ahora la mayoría de países yo puedo agarrar unos estados financieros de una empresa que tiene sucursal en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en Brasil, y todas están bajo la normativa NIF. Entonces, yo estoy me aseguro que lo que estoy revisando están con la misma medida, por decirlo así, ¿verdad? La aplicación de la norma que se está haciendo aquí en Costa Rica es la misma que Brasil, entonces no hay ningún tema, no había esa complicación de que se medían diferentes, por ejemplo, que la valoración del activo se hiciera de una manera diferente en Costa Rica que la que se hiciera en Brasil, entonces a la hora de hacer un consolidado, ¿cómo juntaba yo esas dos cosas que se habían medido de manera diferente? Entonces era muy complicado. Ya casi la mayor cantidad de países tienen como marco de referencia las NIF, las normas internacionales de información financiera, y inclusive entidades como la OCDE, para Costa Rica poder ingresar a la OCDE, pidió que las entidades públicas estuvieran de acuerdo con la NIF. Entonces, por eso es que muchas entidades públicas inclusive se están poniendo su marco de referencia a la NIF. ¿Cuáles son algunos países que tienen sus propias normas todavía? México y Estados Unidos. Las US GAAP o normas generales aceptadas en Estados Unidos, todavía hay una normativa que para ciertas compañías aplican esas, y también México tiene sus propias normas y eso se aplica para ciertas compañías. Entonces, normalmente esas son las que yo conozco, las NIF, las normas aceptadas en México y las normas aceptadas en Estados Unidos.
que eso es lo que dice ese párrafo. Y dice las disposiciones legales o reglamentarias, que era lo que les decía, que por ejemplo en Costa Rica, las entidades reguladas por su jefe tienen que tener como marco normativo la NIF más ciertas apreciaciones específicas que hace la SUGEF. ¿Esto queda claro? ¿Esto es el marco normativo? ¿No hay dudas hasta acá? Ok, perfecto. No, profe. Este ya lo hemos tocado, pero no importa. Lo voy a repetir por la importancia que tiene. Dice, una auditoría realizada de conformidad con la NIA se lleva a cabo partiendo de la premisa de que la dirección, es decir, ustedes han reconocido y comprenden que tienen las responsabilidades establecidas en el apartado 6D. En determinadas jurisdicciones, dichas responsabilidades pueden venir especificadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que ustedes como directores tienen que tener muy claro cuáles son sus responsabilidades, que son velar que los estados financieros estén cumpliendo con el marco normativo, verificar que los controles que se tienen lleven a que ese marco se esté cumpliendo y que no existan errores importantes. De hecho, vea que aquí es lo que está diciendo, separación de los estados financieros y control interno, ¿verdad? Básicamente esas son las responsabilidades más importantes de ustedes como directores. Eso que ya también lo hemos conversado, pero que es importante, una auditoría independiente de conformidad con las mías no exime a la dirección de mantener el control interno necesario para la preparación de los estados financieros. ¿Ok? Listo. Ustedes lo que están contratando es una opinión y no están contratando más allá. Se puede dar, tal vez hay que quiero aclarar, hay un tema que se llama acompañamiento o aseguramiento. Ustedes también pueden contratar a una firma para que les brinde esos servicios, un servicio de aseguramiento o para que les monten su control interno, pero no sería una auditoría, ¿verdad? A pesar de que es una firma o un despacho, no caería entre el alcance del servicio de auditoría, ¿verdad? Ustedes podrían contratar a una firma o un despacho para que le hagas, por ejemplo, para que le monte sus controles. Inclusive, las firmas o los despachos brindan servicio de contabilidad. Entonces, pueden contratar un despacho para que les lleve su contabilidad, pero evidentemente ese mismo despacho no le puede brindar el servicio de auditoría porque estaría siendo juez y parte, ¿verdad? Entonces, ustedes sí podrían contratar a un despacho para que le brinde otros servicios, diferentes auditorías, pero obviamente no sería para que le emitan opinión y no podría ser la misma firma que genera o el mismo despacho que le hace los estados financieros, no podría ser el mismo que los audite, ¿verdad? Esto ya es un poco redundante con lo que ya hemos hablado. Este párrafo es importante, dice, auditoría de componentes. Cuando el auditor de una entidad dominante sea también el auditor de un componente, los factores que pueden influir en la decisión de enviar o no una carta de encargo de auditoría separada al componente son, entre otros, los siguientes. Entonces, antes de leerlo, voy a decirles que es una entidad principal y un componente. Es lo que les decía, que una empresa, una casa matriz puede tener su empresa principal y puede tener sucursales o compañías en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Procter, que está en Costa Rica, que está en Brasil, que está en Colombia, que está en muchos lugares. Entonces, la auditoría, vamos a ver, la auditoría incluye la auditoría de todos, de tanto de Procter en Costa Rica, como en Brasil, como en Colombia, como en Ecuador, en todos los lugares donde esté Procter. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Se hace una carta para Procter Costa Rica y para Procter de cada país? ¿O cómo lo manejamos? Como una sola carta. Entonces, vea lo que dice. Dice que para considerar si tengo que hacer una sola carta o varias, dice, debo considerar a quién compete el nombramiento del auditor del componente. Si va a emitirse un informe de auditoría separado referido al componente.
los requerimientos legales en relación con el nombramiento de los auditores, el porcentaje de propiedad de la dominante y el grado de independencia de la decisión del componente con respecto a la dominante. Entonces vean que, por ejemplo, este que dice, ¿a quién le compete el nombramiento del auditor? Podría ser que Procter Costa Rica es la que va a contratar la auditoría de todos los países. Si eso es así, podríamos pensar en que se haga una sola carta, pero considerando los otros componentes, ¿verdad? Si va a emitirse un solo informe, ok, si yo emito un informe consolidado para todos los países, eso también ayuda a que yo emita una sola carta. Pero si tengo que emitir varios informes para todos los países, ya eso podría requerir que mejor se especifique una carta de encargo para cada uno de los países. Si los requerimientos legales en relación con el nombramiento de los auditores, es decir, si el informe en un país requiere una, eh, una emisión de un informe que son relativamente diferentes y por lo tanto el alcance de la auditoría es diferente en un otro país, también entonces sería recomendable emitir cartas separadas. No sé si este punto les queda claro, qué es una casa, qué es el dominante, qué es un componente y en cuáles condiciones yo podría emitir una sola carta o varias cartas. ¿Eso queda claro? Profe, tal vez si me repite un toque, entonces lo de las cartas, ¿cuándo hay que hacer varias? Realmente son todos estos conceptos que están acá, ¿verdad? Entonces, usted considera un componente u otro y dependiendo, considera uno u otro punto y dependiendo de la situación te va a decir si requiere una o varias. Por ejemplo, en el primero, ¿a quién compete el nombramiento del auditor del componente? Entonces, si en ese caso de Procter que yo le estaba diciendo, Procter Costa Rica contrata todas las auditorías, ¿verdad? Entonces, la persona que está contratando es la misma, ¿ok? Ya eso me dice que yo podría hacer una carta, una carta solo para, una sola carta para todas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los que contrato son todos diferentes? Entonces ya ahí no, ya ahí yo diría que las cartas tienen que ser diferentes. Entonces, el punto 2 dice, si va a emitirse un informe de auditoría separado referido al componente. Entonces, si yo tengo que emitir un informe para cada uno de los componentes, y ahí también eso tendría que mejor no, voy a hacerla por separado. Pero si es un solo informe para todas, entonces eh, eso diría que mejor hago una sola. Y podría ser que se dé la combinación, por ejemplo, que una sí y otra no. Entonces yo aquí lo que le diría es, bueno, ver cuáles son las de mayor peso y que si son cuatro de esas y analizo cuatro y las cuatro, la respuesta es que tengo que hacerlo por separado y dos que tengo que hacerlo en conjunto, entonces lo haría por separado. Y si cuatro me dicen que tengo que hacerlo en conjunto y dos que son en separado, yo podría tomar la decisión de tomarlo, de hacerlo todas en un conjunto, Ok, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Este párrafo también es interesante, dice, la NIA requiere que el auditor no manifieste haber cumplido la NIA, salvo si ha cumplido todas las NIAs aplicables a la auditoría. Es decir, recuerden que como parte del informe, uno de los párrafos dice que el auditor cumplió con las normas internacionales de auditoría, pero no lo puede hacer porque cumplió con una o con dos normas. Para poder decir eso, en el informe tiene que haber cumplido con todas las normas. Es decir, eh, que tiene que conocer todas estas normas, todas las que estamos revisando y todas las normas que existen para poder decir eso, ¿verdad? Entonces tiene que aplicar el procedimiento de todas, no es porque, mira, ya apliqué la NIA 320, entonces todo lo demás, o apliqué la 210, entonces ya todo lo demás ya puedo decir no. Tiene que cumplir todas las normas, que es el mismo caso con el contador, ¿verdad? Para que los estados financieros digan que cumplió con la NIF, no es que cumplió una, tiene que cumplir todas. Con una que no haya cumplido, ya no podría decir que cumple con las mías o que cumple con la NIF, ¿verdad? Después hay uno que dice consideraciones para entidades del sector público, que iba un poco con lo que me había preguntado Pedro. Dice, en el sector público, la legislación que regula el mandato de auditoría puede establecer requerimientos específicos. Por ejemplo,
puede exigirse al auditor que informe directamente a un ministro, al parlamento o al público si la entidad trata de limitar el alcance de la auditoría. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, que cuando es una auditoría, obviamente una auditoría del sector público es mucho más complicada por lo que les decía en lecciones anteriores. Una auditoría del sector público, el sector público, perdón, está en los ojos en la mira de todos, ¿verdad? Entonces, ese era el ejemplo que les ponía la SUGEF, que por ejemplo, si un auditor fue contratado para auditar un banco, a pesar de que fue el mismo banco el que lo contrató, y era lo que me preguntaba también Pedro, por ejemplo, si el Banco Costa Rica contrata a un auditor externo, pero a la mitad del camino decide que lo va a quitar, el auditor, aunque fue el banco que lo contrató, tiene la obligación de decirle a la SUGEF, mire, el banco me contrató y por esa razón ya no va a estar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay un interés público podría ser que haya un fraude. Entonces el auditor tiene que comunicar a las entidades respectivas. Y esto lo debe hacer primero, digamos que porque la ley se lo permite y se lo obliga, ¿verdad? Porque si no fuera obligado, no tendría que hacerlo. Y lo otro es porque si no se lo permitiera, el auditor podría estar incurriendo en un tema de confidencialidad, ¿verdad? Estar diciendo algo de una entidad privada que lo contrató. Pero en este caso, la regulación le permite y le obliga que él tenga que decírselo a la SUGEF y podría darse con otros entes públicos. Bien. Este punto que acaba de mencionar queda claro. ¿Ok? Entonces, aquí viene un ejemplo de la carta del encargo de auditoría. No lo voy a leer porque, como les dije, el objetivo mío no es leer toda la mía, el objetivo es hacer énfasis en aquellos párrafos donde yo considero que hay algo que se requiera de una aclaración. Pero, por supuesto, que ustedes sí tienen que darla completa y si hubiese alguna duda, ¿verdad? Si hubiese alguna duda de, de alguna, de cualquier párrafo, ustedes me pueden decir, profesor, vieras que de tal párrafo lo leí y me queda una duda. Eso está perfectamente. Yo sí me leo toda la niña y yo digo, no, esto no es necesario decirlo porque hay cosas muy puntuales. Yo lo que hago es énfasis en aquellos que así los considero, ¿verdad? Pero si ustedes consideran que algún párrafo no lo entendieron, siéntanse en la libertad de decirme, profesor, no entendí tal párrafo. Este es un ejemplo de carta, que igual ahí lo tienen ustedes, no solo para que lo revisen ahorita, sino para cuando ya estén fungiendo como directores, ahí tiene un ejemplo de cargo de auditoría, ¿verdad? Este es un cuerpo, entonces ustedes inclusive pueden ir a la norma y validar que más o menos lo que le está pidiendo es, el auditor es razonable con esto. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes tienen que hacer, además de la carta de encargo, tienen que hacer una carta de representación, y una carta de representación, en cierta manera, no en cierta manera, en una carta de representación ustedes lo que están haciendo es descargando al auditor de las responsabilidades y ustedes las están asumiendo. Entonces, ¿qué es importante? Que tanto en la carta de encargo como en la carta de representación ustedes tengan este machote, para que no vayan a aceptar, no vayan a aceptar responsabilidades más allá de lo que ustedes requieren. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío y el objetivo del curso? Bueno, que ustedes el día de mañana, como directores, se sientan seguros de decir, bueno, ¿y esto yo debería firmarlo o no? O el auditor me está haciendo aceptar una responsabilidad mayor a la que yo debería aceptar. Entonces, aquí está la carta de encargo y también hay un ejemplo de carta de representación en la respectiva norma donde ustedes pueden ver más o menos cuál debería ser el alcance de las cartas de encargo. Entonces, con esto concluiríamos esta norma y ustedes me dicen si hay alguna consulta específica de, este, de esta carta de encargo. Profe, yo Por un tengo momento. una duda. Ajá. Es que, bueno, al inicio se me está acordando mucho el internet, entonces tal vez fue que usted lo dijo, no lo escuché, pero digamos, la carta de encargo le corresponde a la dirección, digamos, o a la parte Al auditor. ok, Ajá. La carta de encargo la tiene que hacer el auditor y tiene la carta de encargo la hace el auditor, pero obviamente es acordado entre ambas partes, porque al final de cuentas ustedes son los que saben si van a requerir una auditoría completa o no, pero la carta de encargo, como les dije, va muy relacionada con la carta de representación, entonces el auditor es el que debe asegurarse de poner todos estos puntos y sobre todo aclarar a la dirección o que cerciorarse que la dirección tiene claro
cuál es el alcance, cuál es la responsabilidad de la dirección. Entonces, le toca al auditor, pero eso es lo que le decía, ok, el día de mañana ustedes contratan el auditor le da esta carga, él es el que tiene que confirmar la carta de encargo, se la da a ustedes, pero ustedes también pueden tomar la carta y revisarla contra esta norma y decir, mira, sí, está bien o no, hay cosas que usted me está poniendo aquí que no deberían ir en una carta de encargo, ¿verdad? Que al final de cuentas es el objetivo, verlo desde el punto de vista de ustedes como directores. Entonces, en resumen, sí, el auditor es quien le da la carta, pero ustedes deben revisar que no estén aceptando una responsabilidad más allá de lo necesario. ¿Alguna consulta adicional? Profe, ¿esa carta lleva la firma de ambas partes o solo la confirmación de la dirección, pero la firma del auditor? La carta de encargo lleva la firma de ambas partes. Perdón, la carta de encargo es solo solo de la compañía, porque usted es el que están contratando. Ah, ok, profe. Ahora, yo en la práctica eh, sí he visto firmado por ambas partes. Creo que es lo más prudente. Este machote viene solo la firma de la compañía, pero no, realmente debe ir firmado por ambas partes, porque al final de cuentas es un contrato entre las dos partes, entonces tiene que ir firmado por ambas partes. El que sí va firmado por solo la dirección es la carta de representación, pero este sí es necesario que haya firmado por ambas partes. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces eh, ahí cerraríamos el tema de esta NIA 210, igual entonces habría un ejercicio asincrónico al respecto, y las otras dos actividades que la vamos a dar de seguido, porque hoy salimos a las 8, sería entonces las dos actividades que tenemos que hacer es revisar la actividad asincrónica de la semana pasada y revisar la práctica número 1 también. Entonces, por favor, ahí, si me ayudan, no sé si la tienen a mano para que el grupo 1 me lea de la actividad sincrónica este, la respuesta número 1 y así sucesivamente. El grupo 2 la 2 3 4 y 5 respectivamente. Entonces, iniciaríamos con el grupo número 1 y sería la actividad sincrónica 320, de la NIA 320, perdón.